he preparado una presentación con varias imágenes que creo que la idea es que transmitan la percepción de lo que hay. Ya sé que la dinámica es más de interacción que de hablar yo, entonces yo voy a intentar hablar lo justo con el fin de que el debate que ayer vi por la tarde aquí, que estuve allá en el fondo, pues sea la dinámica de la mayor parte del tiempo que tenemos. No obstante, a mí no me importa que me interrumpan en cualquier momento o que pregunten cualquier cosa. Si lo quieren dejar para el final, por eso estoy explicando cómo voy a hacer, encantado. Si en algún momento hay algo puntual que ustedes creen que es oportuno parar ahí, tómense la libertad de hacerlo y gustosamente pues lo hacemos. Esta es la definición de corrupción. Cuando yo la puse en la slide, yo dije, ¿será que a gente de nivel como ustedes es necesario ponerle la presentación de corrupción? Y concluí que sí. Y le voy a decir por qué. Porque en distintas sociedades, y yo he vivido en 3 o 4 continentes, en distintas sociedades esto de la corrupción se entiende de distinta manera. Y cuando yo llegué a Centroamérica, me di cuenta que el nivel de valores sociales, la concepción de ética y la práctica de virtudes morales no es la misma. Y cuando usted habla con una persona, vamos a decir, de su mismo empaque ético, es evidente que hay cosas que se dan por sentadas, pero es porque así son. Y cuando usted con otros grupos sociales genera dinámicas de relaciones interpersonales, descubre que no está hablando el mismo idioma y que robar no está tan malo. Total, es lo que siempre hicimos desde que nacimos. No me refiero aquí, estoy hablando de la concepción esta teórica de otros grupos. Y cobrar una comisión es normal. ¿Cuál es el problema si todo el mundo la cobra? Y hacer un intercambio de dinero por gestión, bueno, si esa es la manera, así pago yo, ¿por qué no lo voy a cobrar? Y cuando se entra en esa dinámica compleja, por otra parte, porque evidentemente es un círculo del que es muy difícil salir, tienes que hacer esta aclaración, y yo me permito hacerla en relación a lo que voy a hablar. Yo cuando tenía 24 años, tuve un jefe, que todavía está por aquí por Madrid, que me dijo, y no se me olvida, ¿hasta dónde me lo dijo? En lugar exacto. Vivía yo en Fuerteventura. Me dijo, el día que veas normal cobrar una comisión por una gestión pública, yo era funcionario público, ese día estás acabado. No se me olvidó. Han pasado 40 años y no se me ha olvidado. Y por eso quiero posicionar el tema de los valores éticos y morales en esta discusión de la corrupción. Dicho esto, vamos a hacer un repaso de varias cuestiones para posicionar la corrupción en Centroamérica. La percepción de los ciudadanos. Bueno, ahí ven ustedes el índice de percepción de corrupción. Esto es un orden que van a ver en toda la presentación. De los 5 países centroamericanos, he descartado Belice por cuestiones que les puedo explicar, pues sobre todo de datos y de dinámicas políticas, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, ese es el orden que ustedes van a ver en todo. Hay 2 países que destacan un poco, y no siempre, porque tienen unas mejores prácticas, ahí lo ven, Costa Rica y Panamá, y hay un grupo de países que se significa precisamente por no tener estos altos índices de no corrupción. Fundamentalmente Honduras, Nicaragua y Guatemala siempre están los últimos, y El Salvador, que se bandea en función de los indicadores que vean. Bueno, esa es la percepción de la ciudadanía. ¿Cuál es la percepción de la corrupción? Que los países centroamericanos, fundamentalmente El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, tienen un alto índice de corrupción. Yo trabajo con Zip Gallup, que es una empresa de encuestas, y les pedí las últimas encuestas de mayo de este año, y en todas aparece esto que les voy a decir aquí. En todas aparece la corrupción como un elemento, no es necesariamente el primero, aquí por ejemplo en el caso de El Salvador es el tercero, como el principal problema del país, pero esto no es tan importante como lo que se deriva de ello. Y agradezco ayer haber escuchado el último panel aquí. Supongo que saldrá México, entonces voy a darles la conclusión de lo que quiero que vean en las siguientes slides. La corrupción, ¿qué está generando? ¿Qué está generando? Esto. La corrupción está generando un rechazo brutal a los partidos políticos tradicionales.
Y ahí lo ven y van a ver esto en todos los países, en los 5 países que les presento. Ahí ven, por ejemplo, cómo de los partidos políticos tradicionales en El Salvador, el Frente Farabundo Martín, Arena y otros, queda un espacio de 46%, estos son encuestas de mayo todas, en los que la gente dice que no quiere a ninguno, y esto está generando un espacio de creación nueva de política a partir del rechazo a la corrupción. Dicho de otra manera, el rechazo a la corrupción lleva o arrastra a los partidos políticos tradicionales y permite espacios de creación de nuevos partidos o de outsiders. Y yo creo que el señor Trump e incluso el señor Andrés Manuel López Obrador puede ser producto de esto, como otras cuestiones que vamos a ir viendo que han salido, como el propio presidente de Guatemala que tenemos ahora, la disputa electoral de Costa Rica a final del pasado o la misma de Honduras a principios de este año. Ahí ven el ejemplo de El Salvador. Vean ahora, con las mismas encuestas Gallup del mismo tiempo, los resultados para Guatemala. Ahí ven un 80 y tantos % de percepción de corrupción y cuando a la gente se le pregunta, oiga, ¿y esto cómo se transmite en política? La gente dice, no quiero nada de lo que hay. Guatemala parece un 85%, porque es el país donde más se ha luchado contra la corrupción. En la medida que la lucha contra la corrupción ha sido más eficiente, hay un rechazo brutal a lo que se llama la política tradicional o la vieja política. ¿Y qué busca la gente? Nuevos partidos. Y esto da espacio para mucha discusión, Ahí ven en Guatemala un 85%. Miren en Panamá, la corrupción es el tema número 1. Ahí tienen 47% de espacio nuevo a esta creación o esta generación de políticas. Miren Honduras, la corrupción es el número 2, el desempleo es el número 1, y ahí tienen un 39% en mayo del 18 respecto de un 24% en enero. Es decir, en la medida que se rechaza, crece ese espacio de creación de nuevos partidos o de nuevos candidatos. Y Nicaragua, donde están presentadas de distintas maneras en cada país, pero donde el índice equivocado hacia el que va el gobierno es el rojo. Ven ustedes cómo se dispara en los últimos 2 meses, producto de los acontecimientos que se viven ahora en Nicaragua. Perdón. Y ahí ven cómo hay un 52% de espacio fuera de la política tradicional. Y en Costa Rica, donde la corrupción en el gobierno, fíjense cómo se ha incrementado en el último tiempo, teniendo en cuenta que era uno de los países donde menos se veía este fenómeno y donde más se comienza a percibir por los ciudadanos, ocurre 3/4 lo mismo. En Costa Rica no hay datos porque las elecciones fueron recientes y evidentemente no ha ocurrido esto. Pero sí ven cómo en mayo 18, en azul, se va incrementando ese índice de percepción de corrupción o de rechazo a la corrupción por parte de los ciudadanos. ¿Dónde se centra la corrupción? Bueno, ahí tienen otro gráfico. Lamentablemente en instituciones gubernamentales o políticas. Lo más corrupto, la policía. Lo siguiente más corrupto, los representantes electorales, es decir, los congresistas, senadores, los políticos en general. Lo tercero, los gobiernos locales. Lo cuarto, el primer ministro. Y lo quinto, jueces y magistrados. ¿Qué significa? Las instituciones no sirven. O hay una percepción de que no me son útiles. Y la percepción es del 50% prácticamente. Frente a esas instituciones que nos sirven, el rechazo que antes hemos visto. ¿Qué es lo menos corrupto? Justamente los líderes religiosos y los ejecutivos de las empresas privadas. Y entonces se genera esta dinámica de rechazo que yo les vengo a explicar. Cifras, datos e indicadores de todo esto. Bueno, si vemos la gobernanza, supongo que lo saben, pero permítanme por si alguien tiene una laguna, estos son datos del Banco Mundial. La gobernanza es la media aritmética de 6 variables, que es Boss and Accountability, voz y rendición de cuentas, efectividad del gobierno, la aplicación del Estado de Derecho, el control de la corrupción y la calidad de las normas. Y sobre esas 6 variables se hace una media aritmética que es el valor de la gobernanza de ese país en ese año. Bueno, ahí tienen desde hace 1996, que yo vengo siguiendo esto, hasta 2016, que es lo último. ¿Qué ha ocurrido? Pues que no ha cambiado.
Centroamérica no ha cambiado. Los valores de 1996, los valores de 2006 son exactamente los mismos. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Si en 20 años no hemos sido capaces de mejorar, ahí ven, si ustedes se van al valor señalado a la izquierda de 1996 y lo comparan con el valor señalado a la derecha, la variación es mínima y siempre o mayoritariamente por debajo de cero. Estos valores están entre menos 2.5 y más 2.5. Y ahí ven los números rojos, 2 países por encima de la línea, Panamá y Costa Rica, el resto de los países por debajo. Aún así, ¿qué estamos haciendo mal? ¿En qué nos estamos equivocando continuamente o qué no se corrige para que estos valores mejoren, si sabemos cuáles son? Bueno, si ustedes desagregan estos valores por país, y solo he tomado el 2000, el 2008 y el 2016, para no hacer una gráfica muy compleja. Quitando Costa Rica, que el valor menos eficiente es precisamente la eficiencia del gobierno, que es G, Government Effectiveness, el resto de países pecan sistemáticamente de lo mismo. Y yo creo que esta es donde hay que poner el dedo en la llaga de la causa principal. Con Eduardo hicimos un trabajo que se llama Causas y consecuencias de la violencia. Y la hipótesis de la que partíamos es que solo había una causa, la falta de justicia. El resto eran consecuencias. Y sobre esa hipótesis trabajamos el trabajo del paper que hicimos. Aquí lo que van ustedes a ver es qué se repite sistemáticamente como valores negativos que apuntan a que pueden ser precisamente la génesis del problema. Obviamos Costa Rica. Costa Rica es el único gráfico que van a ver ustedes donde la efectividad del gobierno es lo menos destacado. El resto de países, el Estado de Derecho, Rule of Law y el control de la corrupción. Ahí ven cómo sistemáticamente lo más bajo es el Estado de Derecho y el control de la corrupción. En Guatemala, el Estado de Derecho y el control de la corrupción. En Honduras, el Estado de Derecho y el control de la corrupción. Y en Nicaragua, el Estado de Derecho y el control de la corrupción, con algunos altibajos. Y en Panamá, exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo creo que de las 6 variables está identificado dónde está el problema. Esto es una manera de llegar a lo que ya han dicho muchos. Cuando hay impunidad, todo funciona, todo lo que funciona mal. La impunidad. Les voy a dar un dato que parece increíble, no se lo voy a repetir, pero presten atención. Entre el 90 y el 93% de impunidad existe en estos países. Entre el 90 y el 93%. Quiere decirse que de 100 casos judiciales, o sea, de 100 delitos, no digo ya contra la vida en general, pero miren ahí que está la vida, los robos, los sobornos, de 100 delitos, 3 o 10 llegan a los juzgados. No todos se resuelven de manera como uno quisiera, solamente 3 o 10 llegan a los juzgados. El costo de oportunidad de delinquir es muy bajo. Usted mata a alguien y las probabilidades de que lo encuentren son muy pocas. O usted falsifica, o usted extorsiona, o lo que usted quiera. Entonces, con ese índice de impunidad, que se refleja precisamente en estas variables, donde el Estado de Derecho es lo más bajo, la corrupción, evidentemente, pues es fácil. Hay otras variables de la corrupción, pero es fácil, con la impunidad que yo les estoy dando, pues el cometer estas cuestiones y que esta sea la dinámica. Y yo creo que este es el punto de partida. ¿Qué no hace la política? Porque esto enlaza con la Comisión Internacional contra la Impunidad, que supongo que saldrá más adelante, y qué grado de eficacia ha tenido en el sistema o no. Y surge otra pregunta. Países pequeños como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, quitando Guatemala, que es el más grande, que tiene como 17,5 millones de personas, El Salvador, que tiene 5 o 6, Nicaragua, donde hay un elitismo social y político que reduce, está más allá de por sí pequeña. En ese elitismo es posible reconducir estos defectos o estos sistemas que no dan las soluciones que uno quisiera. Y esa es la pregunta que queda. ¿Es posible? ¿O se requiere de intervención internacional? Desde un punto de vista liberal, a mí no me gusta que nadie se meta en mi vida. El problema es cuando yo no soy responsable de mi vida. Y esta es la clave. Países que no son responsables, o porque no quieren o porque no pueden, ese es otro debate, pero no salen. Sencillamente la dinámica no les permite salir. ¿Qué se puede hacer?
Y esta es la otra interrogante que podemos debatir más adelante con algunos ejemplos. Bien, visto esto de la gobernanza, vamos a ver el índice de sobornos en América Latina y el Caribe, y ahí tienen el porcentaje de sobornos, 1 de cada 3. Personas que dicen que han pagado sobornos. En todas las encuestas en Centroamérica al menos, no me atrevo a decir en América Latina, pero en Centroamérica al menos hay un índice alto de no decir la verdad o que se oculta. La falta de confianza en las instituciones hacen que los datos estadísticos no tengan la certeza que uno quisiera. Entonces, dice uno, 33% es 1 de cada 3, a lo mejor es 1 de cada 2. El tema es que las estadísticas son lo que son en lugares donde la falta de confianza en instituciones y otras cuestiones no existe. Les recuerdo, por ejemplo, que ahora se está haciendo el censo en Guatemala y el problema de los censistas es si le van a abrir las puertas de la casa. Porque la gente dice que no da sus datos a nadie por miedo. Y cuando eso persiste, es evidente que todo lo que los errores que puede tener la muestra que usted toma o el total de la población, en el caso del censo, que realmente tienen unas carencias significativas. Bueno, con carencias y todo, un 33% de personas paga soborno. ¿Y en qué se paga soborno? Bueno, ahí lo ven. Se paga soborno en las escuelas, si usted quiere inscribir a sus hijos. Hay escuelas públicas que le cobran de más. Hay escuelas públicas que les cobran y los maestros se reparten el dinero. Yo sé que esto que suena puede sonar raro. Por eso me permití la primera slide o la primera transparencia es ponerle esta duda sobre los valores éticos y morales de las relaciones interpersonales. Hay familias que pagan porque los hijos tengan el título. Bueno, casos yo les puedo contar muchos. En el hospital, si usted quiere medicinas, si usted quiere atención, si usted quiere turno, o en los documentos de identidad. Ahora tenemos un caso en Guatemala, el caso de los Bitcops, que son unos rusos que llegaron al país, obtuvieron por $50.000 identidades falsas, se las cambiaron 3 veces, con ello hicieron empresas hasta que el Ministerio Público los enganchó y ahora se quieren acoger a la famosa Convención de Palermo de refugiados migrantes, pero es todo un sistema donde su documentación vale dinero. ¿Sí? Mi permiso de conducir, pues no les voy a contar cómo lo saqué, para no quedar en evidencia ahora, ¿verdad? Pero ya lo traía de aquí, entonces la práctica estaba hecha. Bueno, ¿en qué más cosas se paga corrupción? Ahí lo ven, la policía, a mí esto no me ha pasado nunca, pero la policía le para, y bueno, pues hay multa. Cuando la policía detiene, por ejemplo, si usted va bebido, la policía nacional no tiene medidores. Entonces lo que le hacen, literalmente, es que lo llevan a la carceleta, normalmente uno va con tragos 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, lo llevan a la carceleta hasta que el juez le atiende, que eso suele ser al día siguiente. Le tienen en la carceleta con las condiciones que se tienen en esos países en la carceleta, al día siguiente le atiende el juez o la policía municipal le hace la prueba y si usted sale por encima de eso, pues le sale un juicio de faltas prácticamente al año. Entonces es evidente que es preferible muchas veces pagar $50 que sufrir ese proceso, suponiendo que lo lleven a la carceleta, claro. A lo mejor se queda en mitad del camino y es peor. Guatemala tiene 5.500 asesinatos al año. Dividan entre 365 días y quiten algunos que son festivos, incluso para los criminales, y les sale una media entre 13 y 15 crímenes al día. Y no es el país más violento. Está Honduras o está la capital de San Salvador. Y soborno, ahí ven ustedes al final los 4 puntos rojos. ¿Quién ha pagado soborno? Bueno, pues en todos los países se pagan sobornos por cientos de cosas. Esto es una radiografía, como les digo ahí al final, un juicio lapidario que deja poco espacio para el análisis. De 10 puntos, la media de los países de América Latina, 7,5 la corrupción en el gobierno nacional, o sea, hay corrupción en el gobierno nacional en percepción de los ciudadanos, esto es Latino Barómetro, la corrupción en el Congreso, la corrupción en las municipalidades, la corrupción en los tribunales, la corrupción en los sindicatos y la corrupción en las grandes empresas. Conclusión, así funciona
gran parte de América Latina y sustancialmente lo que yo vengo a exponer, que es Centroamérica. ¿Por qué esto pasa, no desapercibido, pero no ocupa el espacio de importancia que uno dijera, bueno, esto hay que arreglarlo, la prioridad número uno, porque hay problemas más importantes? Ahí los ven. La solución, los problemas más importantes en América Latina, abajo están en una llave en rojo los países centroamericanos, la corrupción como el problema más importante. Miren el porcentaje de personas que dicen en Costa Rica, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Honduras y El Salvador que la corrupción es el problema más importante. 2%, 3%, 5%. O sea, la corrupción es enorme, pero no es el problema más importante. El problema más importante es la violencia, el problema más importante es el desempleo, el problema más importante es la economía, el problema más importante es otras cuestiones, pero no la corrupción. Y tiene una explicación, creo yo, racional. El individuo que no tiene que comer, bueno, la pirámide de Maslow se la da, ¿no? El individuo que no tiene que comer, la corrupción le da igual. Y si el político roba 20 y me da a mí 1, ¿cuál es el problema? Yo ya tengo el 1 al que aspiraba. Entonces se crea un sistema clientelar donde la gente humilde sigue al político corrupto, aupa al político corrupto y el político corrupto le da unas migajas, unos beneficios con los que uno se contenta, él se lleva 8, tú te quedas con 2, pero tenemos 2. De otra manera no tendríamos nada. O habría una incertidumbre, y ante la incertidumbre mucha gente actúa de esta manera. No es el problema más importante. Las maras es un enorme problema en Guatemala, o las pandillas, como la han querido traducir, y, bueno, y otras cuestiones que están evidentes. Pero por esto no se arregla fundamentalmente. No es el problema más importante. Formas y causas. Esto es un informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿Cómo se financia la política? Porque esto es importante. Evidentemente, la corrupción sale desde la política o desde las instituciones del Estado en connivencia también con instituciones privadas. No hay que, pero sale de lo público fundamentalmente. La CICIG tiene un informe que lo ven ahí, Financiamiento de la Política en Guatemala, de 2015, y descubre algo que ya íbamos sabiendo, aunque ella lo oficializa, la Comisión. Y dice, 25% de la financiación de los partidos políticos es de élites tradicionales. Es decir, el empresario que paga, 25%. 25%, lo ven abajo, es el narcotráfico y el crimen organizado, con una tendencia en estos dos 25% de ir creciendo el narcotráfico y el crimen organizado e ir reduciéndose el empresario, y les cuento más adelante por qué. Y un 50%, y este dato es importantísimo, es lo que el político roba de fondos públicos. ¿Cómo? Caso Odebrecht. ¿Cómo? Contrataciones. El político contrata. Las comisiones en Centroamérica, no me atrevo a decir son, porque hay cambios, pero eran entre un 25 y un 30%. Usted no hace nada sin una comisión entre un 25 y un 30%. Es decir, un 25, un 30% del presupuesto público se queda ahí. Se queda en ese 50% que autofinancia el proceso electoral que sigue. Con una cosa que se ha descubierto ahora. Por ejemplo, en el caso Odebrecht. En el caso Odebrecht, en Guatemala en particular, Odebrecht estaba negociando con el ministro de Comunicaciones de Infraestructura, las carreteras, contratos millonarios de 1.000 millones y estas cuestiones. Y en octubre, si mal no recuerdo, de 2015, cuando ya se viene el proceso electoral para elegir nuevo presidente y gobierno para el 2016, en ese mes ya el propio ministro le presenta al representante de Odebrecht el que va puntero en las elecciones y va a ser posiblemente el futuro presidente. Y desde 3 meses atrás ya empiezan a negociar. Es decir, es un juego político que encaja perfectamente en la dinámica política y que entienden los que están metidos en esa dinámica. Eso lo evidenció el caso de... Bueno, ahí ven el mecanismo. Y este mecanismo es así. Hay recaudadores, que a veces son ministros, que a veces son políticos de segundo nivel o que a veces son instituciones o empresas fantasmas, como se han visto en los casos del Partido Popular,
del Partido Patriota, es PP también, descubiertos en Guatemala. Entonces, o son empresas fantasma, empresas de cartón, ¿verdad? Donde los proveedores del Estado facturan a estas empresas fantasma y todo esto pasa a formar parte de un capital enorme del partido político en el poder o del que se viene. Entonces, así ha funcionado. Esa es la dinámica que... Y a partir de ahí, el recaudador a los candidatos políticos o a él mismo. Hay un caso interesantísimo de un colaborador eficaz, no sé si aquí existe esa figura, es decir, el delincuente que se aviene a explicarle al juez todo lo que sabe y sale beneficiado con una reducción de pena. Bueno, hay un caso de un personaje guatemalteco que cuenta todo lo que hizo el gobierno anterior, absolutamente todo. Y él era ese recaudador, Y cuenta cómo recaudaba en aduanas, y cuenta cómo recaudaba en contrataciones y cómo blanqueaba el dinero a través de financieras en Australia o por intermediarios. Y cuando él explica todo eso, él también entrega sus propios bienes. Gente que se compra 10 vehículos, 4 casas. O sea, ese dinero del recaudador va a los candidatos políticos, el caso de Juan Carlos Monzón, si lo quieren ustedes chequear en Google, y su propio enriquecimiento personal. Y esta es la dinámica que ha operado en casi todos los países. Esto particularmente de Guatemala, que es el único país que tiene comisión contra la impunidad, ¿verdad? Y luego hay otro caso interesante en Guatemala, es como ciertas élites empresariales han apoyado de una manera, con dinero lícito, pero de manera ilícita. Es decir, han dado dinero lícito de sus propias empresas, pero sin declararlo. Como han apoyado en las últimas elecciones, hay un caso ahora en discusión sobre cómo se va a penar eso, bueno, porque el espectro es amplio, no les voy a molestar con esto. Y entonces esas élites empresariales, pues a veces solamente, porque así ha ocurrido en este caso, han apoyado a candidatos políticos porque piensan que es el candidato político más honesto, y a veces estas élites empresariales han apoyado a candidatos políticos para sacar un rentismo político posterior. Les cuento, por ejemplo, yo que trabajo en medios, la televisión abierta en Guatemala tiene un trato especial, la televisión de Ángel González, que es un señor residente en Miami, que tiene varias empresas de televisoras por toda América Latina y tiene un trato preferencial. Las frecuencias se le conceden a menor precio o los impuestos. Y no hay campaña política que el señor, por sus medios abiertos, no transmita o premie al político que le da esas concesiones. Yo te concedo el escaparate expositivo durante tu campaña, lo que tú quieras. Y cuando tú ganes, tú me haces una exención impositiva del 33% y me das la frecuencia a mitad de precio. Y así ocurre. El caso de Ángel González, procesado, en este caso su esposa, que es la representante legal de la empresa, es un caso que obedece a esto. Bien, dicho esto, ¿dónde está la causa? Y si nos vamos aquí al World Justice Project, distinto al que vimos antes del Banco Mundial, nos vuelve a poner el dedo en la llaga. Si ven ahí el estatus de Rule of Law, es decir, el estado del Estado de Derecho, valga la redundancia, ahí ven Panamá y El Salvador, que ocupan un ranking 17 y 21 de 30, y de los 30 regionales, miren dónde está Guatemala, Nicaragua y Honduras, el 26, el 27 y el 28. Y a la derecha es el ranking mundial, es decir, de 113 países del mundo, que Honduras ocupe el 103, y Guatemala el 96 y Nicaragua el 99, nos da una idea de lo que estamos hablando. Finalmente, el índice global de impunidad pues nos dice lo que ya venimos viendo. La impunidad, la enorme impunidad que existe en estos países, producto de un sistema ineficiente o la palabra de moda que se utiliza ahora por Centroamérica, cooptación del Estado, es decir, el tener el Estado perfectamente a tu servicio, el tener el Estado funcionando, o las instituciones del Estado funcionando al ritmo y al interés que tú marques, eso, o la impunidad judicial por razones de falta de investigadores, de falta de presupuesto, de insuficiencia cualitativa de las personas que desempeñan la función, al no haber una ley de servicio civil o de funcionario público tipo weberiano, ¿verdad?, donde hay un funcionario que se establece, eso no existe. Evidentemente, todo este sistema genera estos grados de impunidad que ustedes secuencialmente ya están viendo. Consecuencia. Las consecuencias son múltiples.
Les voy a poner algunas de referencia y seguramente debatiremos muchas más. Ahí ven algunos recortes de informe. En El Salvador, según el estudio, 20 casos de presunta corrupción en montos económicos generan 95% del presupuesto de salud. O sea, el 95% del presupuesto de salud se va en corrupción. Y uno dice, no puede ser. Por eso el hay principio. Sí es. Es decir, estos datos chocan a sociedades, vamos a decir, con una institucionalidad mínima o suficiente. No digo el caso español, que yo creo que es una buena institucionalidad, aunque en ocasiones nos falle o no nos guste. Estamos hablando del 95% de salud o el 60% del presupuesto de educación, y más de 6 veces el de la Fiscalía General. O, en el caso de Honduras, el 6% del Producto Interno Bruto se va en corrupción. 6% del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Para que se hagan idea, es una cantidad similar a lo que se va en inseguridad. El costo de la inseguridad del Producto Interno Bruto, según Naciones Unidas, en los cálculos viene a ser entre un 6 y un 8% de los países que tienen mayor... Entonces, vayan sumando el Producto Interno Bruto los porcentajes en que se va. O el documento, se refiere a un documento que hizo ICEFI, el Instituto de Estudios Fiscales. El documento indica que el presupuesto del Estado guatemalteco, casi un 30% es vulnerable a la corrupción. Eso que ven ustedes ahí son aproximadamente 3.000 millones de dólares. Póngale lo que pone, 2.500 millones de euros se van en corrupción anualmente. Entonces, evidentemente, es un negocio y todo el aparataje político, de ahí que la lucha contra la corrupción, en la percepción ciudadana, lo que ha hecho es un parteaguas de decir, esto no lo quiero. Y crea unos espacios para outsiders, que son esos que les presenté al principio, que oscilan prácticamente entre un 40 y un 60% o más de gente que dice, yo no quiero lo que había, quiero otra cosa. Y de eso podemos hablar porque da para mucho. Además de los costos sociales y otros, estos costos económicos. Hay vida, niños que se mueren de hambre. Le voy a dar un dato. En Guatemala hay 24.000 presos, más o menos. 51% están pendientes de juicio. 51% están pendientes de juicio. Y pueden tener 3, 4, 5, 6 años pendientes de juicio. Esto es parte de la corrupción. La inversión extranjera directa en los 5 países, ahí ven ustedes cómo en Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador bajó del año 2015 al 2016, en Panamá subió un poquito y en Costa Rica quedó como estaba. Esto es otro impacto, la dinamización de la economía está parada y economías paradas son economías en retroceso. No hay inversión, nadie se fía. Porque para invertir, las garantías jurídicas o la certeza jurídica de tu propiedad o de tu inversión o de tu dinero no está amparada en marcos legales donde tú sabes qué vas y te resuelven pronto y cumplido el tema. Les voy a poner un caso. En Guatemala hay una mina, la mina San Rafael, que explota, no sé si es plata o oro, no importa, es una mina que hace un año la paró la Corte Suprema por una denuncia. Lleva un año sin decidir. Un año sin decidir. Imagínense una empresa que está un año sin que le digan si puede operar o no puede operar, que esto es lo que la empresa pide. Bueno, la empresa pide seguir operando, ¿verdad? Pero si le dijeran que no hay operación, también hay una solución empresarial. Un año. ¿Ustedes saben lo que son un año manteniendo una empresa que no se sabe si va a seguir operando o no? Cuando el plazo es apenas los plazos legales, 30 días... 20 días, bueno, este tipo de plazos legales, un año. Y va a seguir prolongándose. Entonces, las inversiones extranjeras y nacionales, evidentemente, la pobreza que se genera es producto de una falta de inversión que se sustenta en una ausencia de certeza jurídica o de marcos regulatorios previsibles. Si usted no sabe si su propiedad es o no es, si la casa que usted tiene es o no es suya, 65% de las propiedades en Guatemala no tienen certeza jurídica. 65%, porque no hay un registro de la propiedad que le dé esa certeza jurídica. Significa que 65% de gente no puede hipotecar su casa, con lo cual usted no puede sacar un crédito, con lo cual usted no puede invertir. Y entonces el ciclo de pobreza se aumenta. Bueno, pues ahí está un dato para que ustedes lo vayan viendo. Ahí ven la inversión extranjera directa en algunos datos. Por ejemplo, en El Salvador, en 2002 era de 496 millones, 496 2002, en 2016 374. Es decir, 15 años después hay menos inversión.
Si ustedes ven en otros países, como Guatemala y Honduras, en 2014 la inversión era de 1.300, está encuadradito, ahora son de 1.100. La inversión extranjera, los capitales se han reducido. Y en general, para no perturbarlos con los números, todo viene a la baja precisamente por la falta de certeza jurídica. En Centroamérica hay mucha minería, o hay un espacio para la minería, pero con este caso ya pueden ustedes imaginar quién va a invertir. Podemos tocar otros casos, como es un caso español de TCQ y TCB, una empresa constructora catalana que invirtió en la construcción de un puerto, que luego intervino el Estado, que luego expropió y que ahora está en busca y captura. El gerente está en la cárcel español y en busca y captura también una persona en España producto de esto. ¿Quién va a llegar allí a invertir nada con esos riesgos? O son capitales de estos que le llamaban, ya no se le llaman golondrinas, de alto riesgo, que generalmente son gente que ya sabemos a lo que va, o capitales del crimen organizado. Eso sí invierte en lo que usted quiera. O capitales chinos o capitales rusos, porque también se puede hablar aquí del tema de geopolítica china, sobre todo, China y rusa. Si ustedes quieren, de esto también podemos hablar después. Bueno, las realidades judiciales que afronta todo esto o que confronta esta situación. Bueno, la buena noticia, porque hasta ahora no hemos dado ninguna. La buena noticia es esta. Hay un interés cada vez mayor en verde, el interés mayor es en verde, de luchar contra la corrupción. Hay un interés cada vez mayor. Y ven que el interés cada vez mayor está en Guatemala, porque hay una comisión contra la impunidad y ha generado esa dinámica, con los resultados pobres todavía, pero el interés existe, la dinámica está en marcha. Y luego, de abajo hacia arriba, que es el interés mayor en verde, ven Honduras, El Salvador y Nicaragua. Es decir, en los países peores, en estos indicadores, hay un interés mayor porque la cosa cambia. Esa es la buena noticia. Y ven cómo, por ejemplo, esto está resurgiendo en dos países que tradicionalmente hemos presentado como los mejores, Costa Rica y Panamá, donde ya se empiezan a ver indicios de corrupción y este tipo de cuestiones. Por eso ahí aparece en rojo que los gobiernos de Costa Rica y Panamá no están haciendo lo que los ciudadanos quisieran para luchar contra la corrupción. Y en los demás las cosas van a mejor. Esta es la buena noticia que se puede obtener de todo esto. Y ahora miren esto, no sé si lo han visto como se lo voy a presentar, no lo sé, pero yo la primera vez que hice esta ley me impactó a mí mismo, como dicen aquellos humoristas. Mí mismo se sorprendió. Esta es la era democrática guatemalteca. El primer presidente está cuestionado, estoy hablando de la Constitución guatemalteca de 1985, que hay un traspaso de dictadura a democracia. El siguiente presidente está procesado y huido en Panamá. El siguiente tenía un antejuicio y antes de procesarlo murió hace un mes. El siguiente purgó prisión en Estados Unidos por quedarse con un dinero de la donación de Taiwán. El siguiente es el único que está limpio. Curiosamente es un empresario. Es el único de todos que es un empresario. El siguiente está procesado y en prisión preventiva, detenido. El siguiente está procesado y en prisión preventiva y el actual ya ha sufrido 3 antejuicios y el último que se le viene es por violación de menores de más de 10 casos. Díganme ustedes con ese panorama que se puede... Yo cuando hice esta ley, mí mismo se sorprendió. Y dice uno, bueno, esta es la historia del país en un slide. ¿Qué se puede esperar a partir de esto? Entonces hice el mismo ejercicio con el resto de los países. Este es el peor, me refiero, Guatemala es el peor. También es donde más se ha trabajado en este tema. Vean Honduras, ahí tienen al presidente Calleja, acusado por la FIFA, el escándalo de las federaciones de fútbol que se llevó para adelante a mucha gente. Roberto Reina se suicidó, Manuel Zelaya fue depuesto, ya conocen el tema. Porfirio Lobo es señalado y la esposa capturada. Y la última elección de Juan Orlando Branco sobre las elecciones de Honduras, ha habido toda una discusión enorme de cómo se manipuló la Corte de Constitucionalidad o la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para que permitiera, en Centroamérica no existe la reelección. Bueno, no existía. Y muchos presidentes lo que han hecho es lo que se ha hecho en la dinámica latinoamericana, boliviana, ecuatoriana, nicaragüense, venezolana, también colombiana,
de generar la reelección buscando fórmulas extrañas. Cada país las busca. Honduras lo hizo, Estados Unidos apoyó esto, quizás porque geopolíticamente se venía peor. En todos estos países hay un eje transversal chino y ruso de interés para el que le guste la geopolítica. Los presidentes de El Salvador están muertos 2 o 3, el señor Flores falleció y está procesado, el señor Saca está procesado y su esposa también está en búsqueda internacional, y el señor Mauricio Funes, exiliado en Nicaragua, 3/4 de lo mismo. Y Salvador Sánchez Serén, que fue parte del FMLN, de momento está en el poder y ahí están. Habrá que ver cuando salga si va a haber una dinámica, pero como ven no hay menos de 3 presidentes procesados en cada país. Y otros presidentes procesados, ahí ven 2 de Costa Rica, uno de Nicaragua y el señor Ortega, que no está procesado, pero le están haciendo juicio popular y ojalá lo saquen lo más pronto posible. Ustedes saben que era un violador de su hijastra, o sea, un delincuente que llega al poder. Pues si llegan delincuentes al poder, ¿qué puedes esperar? Y en Panamá, el señor Martinelli también. En resumen, no les voy a leer esto, porque ya se lo he dicho. La corrupción se extiende a todos los ámbitos y de distintas formas. Medicamentos, contrataciones, construcciones de desastres, hasta se cobra, como ahora que ha erupcionado el volcán de fuego y ha tapado un par de poblaciones, hasta en lo que se construye se cobra comisión. O sea, algo inconcebible. Hasta en la limosna que uno da, cuando se lo cuenta al pobre, se queda con el 10%. O sea, es algo realmente escalofriante. No ya en términos económicos y sociales, sino en términos éticos. Uno dice, bueno, esto es que ya raya con ese límite que uno hubiese pensado que no existía. Bueno, pues sí existe. No le voy a leer esto porque se lo he contado. Sí esto. La institucionalidad débil. Cada vez hay menos institucionalidad en estos países. Eso sí es grave. Eso sí es grave. Los sistemas de administración de justicia con limitadas capacidades y recursos, que evidentemente se mantienen así porque es la mejor manera de operar conforme a quienes así lo mantienen. El sistema electoral y partidos políticos sin el rigor democrático que todos quisiéramos, alternabilidad, transparencia, conteo de votos bien hecho para que no haya problemas, inscripción de candidatos y otras cuestiones. Acceso deficiente a la información pública. Eso del e-government o el gobierno transparente, no, eso no existe. Y cuando usted pide información, como nosotros pedimos ahora, el ministro de Gobernación de Guatemala se fue a Washington a tener unas reuniones que nosotros pensamos, las declaraciones oficiales que eran secretas, pues no sé qué tan secreto es, costó Dios y ayuda conseguirla y lo que se había ido a hacer lobby precisamente contra la Comisión contra la Impunidad. Pero hasta que dio esa información pública, no se crean que no hubo procesos y hubo que ir delante del juez. Es decir, no existe ni el gobierno electrónico, ni el gobierno transparente, ni cosa que se le asemeje. Acceso deficiente, como le digo, participación ciudadana escasa. El ciudadano, evidentemente, en esas condiciones se abstiene de participar, y la impunidad que ya les he contado. Y creo que esta es la última, son las soluciones. Bueno, soluciones no sé si hay. Son líneas de reflexión más que soluciones de cosas que uno vive y que dice, bueno, por aquí podríamos ir. Lo primero es el contrato social. Hay que hacer un nuevo contrato social. No. En muchos países latinoamericanos y centroamericanos, el contrato social rusoniano, ¿verdad? Esto no existe. Esto es mentira. Esto no funciona así. No. En otros países se lo están cuestionando, pero allí no existe. Sencillamente el contrato social no existe. Hay un grupo de políticos que usan el Estado como renta, un montón de ciudadanos conformistas, conformes, apáticos, o yo no sé cómo ya definirlos, porque no se ve miedosos. Recuerden que la mayor parte de estos países han tenido procesos de conflictos internos y de alto grado de violencia. Eso a mí me lo dicen mucho, lo que acabas de decir en la radio, por eso te pueden matar. A mí eso me lo llevan diciendo 20 años. Entonces, ese miedo de por eso te pueden matar, evidentemente también apacigua o detiene la participación ciudadana. Pero sea por lo que sea, el político es un rentista, el ciudadano es un apático y el funcionario no existe. No hay ley de servicio civil. El funcionario lo pone el político, es decir, su amigo. Si usted estudia, tampoco es que funcione mucho en todos los países, pero si usted bueno, yo quiero ser fiscal y estudia Derecho y se hace un doctorado y escribe 2 libros,
Ahí no le garantiza en absoluto nada. Ahí le garantiza ser fiscal si se hace amigo de quien se lo designa. Luego, el rentismo está muy claro hacia dónde tiene que ir. No está hacia la oposición decente, pública, meritocrática, que uno dice yo voy y hay... No funciona. Entonces, el modelo de clase política, clase funcionaria y ciudadano es absolutamente anómalo. Los partidos políticos son vehículos electorales. Este es otro tema interesante porque creo que ayer lo oí aquí en un debate que hubo por la tarde, o yo creí haberlo oído, o escuché algo que me hizo reflexionar sobre esto. Mi tesis, y se la tiro ahí para discutirla si quieren más tarde, es que mi generación, o la nuestra, porque aquí ya somos más de uno, de la mía, cambiamos dictaduras por democracia. Eso es lo que hicimos. Yo cuando tenía la edad de algunos de ustedes, pues salíamos a la calle a gritar lo que nos dejaba. O al menos sin gritar quisimos cambiar un sistema que no lo voy a juzgar ahora, por eso que se llama democracia y que aspiracionalmente en Europa nos daba más cosas. Eso fue mi juventud de la que veo aquí. Ustedes que ya han nacido en democracia no les sirve lo que le dejamos, no les sirve. Y no les sirve por muchas razones. No les sirve porque son otros tiempos, no les sirve porque hay tecnología, no les sirve porque piensan de una manera distinta y no les sirve porque lo que los dejamos nos sirvió a nosotros, nada más. Estos cambios generacionales y de política, que lo hemos visto aquí, cómo la gente crea unos espacios donde no quiere, yo creo que esto es mundial, la gente joven no quiere lo que hay. Lo que no tengo claro es si sabe lo que quiere, eso es otra pregunta, pero no quiere lo que hay, está claro, para mí está claro. Yo di clases en la universidad con gente joven, no quiere lo que hay, no sé si sabe lo que quiere, pero está luchando por descubrirlo y crea estos espacios y son buenos. El problema es que en esos espacios se mete Trump, se mete Chávez, se mete Correa, se mete Ortega, se mete López Obrador, ojo, y no voy a dar nombres españoles porque yo vengo de fuera, pero también se meten otros. Ese es el problema, ese es el problema. No quiero lo que tengo, no sé lo que quiero, y en el ínterin me aparece cualquier cosa. Y estos outsiders posiblemente sean producto de este cambio generacional en política que hay de descubrir un nuevo espacio. No sé si eso es así o no, pero es lo que a mí me ronda en la cabeza cuando hablo con muchachos de cualquier lugar del mundo. Ahora está en Guadalajara, en México, el año pasado fui a Colombia, ahora vuelvo a ir a UNAM a México y estoy en Guatemala dando clase. Y toda la gente joven, más o menos, piensa en esa dirección amplia. Hay que conformar y poner gobiernos más capaces. Este amigo nuestro de la Universidad de Salamanca, que escribió El oficio del político, no sé si han leído ese libro, de Alcántara, léanselo. Alcántara es posiblemente el americolatinista, si se puede decir así, de los mejores que hay, y además es amigo de Eduardo, así que se lo traiga aquí un día, hombre. Y Manuel Alcántara tiene un libro, El oficio del político, que es bueno leerlo. El político, no digo que tenga que ser profesional, pero el político tiene que saber de política, entendiendo por tal la capacidad de gestión social. ¿De acuerdo? No es que tenga que ser político ni que tenga que haber estudiado política, pero un outsider no vale, no sirve, no funciona. La maquinaria política tiene su dinámica y hay que aprenderla, desde donde sea. Y más o menos Manuel Alcántara habla del oficio político como ese elemento de proyección, de optimización de ejercicio de la política. Y luego dos cosas, el Estado de Derecho y la ética del funcionario. Creo que estuvo por aquí Sabater, por lo menos estuvo por aquí. A mí Sabater es un tipo que me cae genial, qué pena que no lo haya visto. En el 2002, son de estas cosas, lo mismo que le conté, lo que mi jefe me dijo en 1981, les voy a contar lo que le escuché a Sabater en 2002, en una reunión de la UNESCO. Él dijo una frase que no se me ha olvidado. Él dijo, la ética, no hay que esperar a que otro sea ético para serlo uno, la ética comienza por uno mismo. A mí no se me olvida aquella frase, genial, a mí de estas que quedó. Si no se crean valores y ética de comportamiento, una sociedad no funciona. El tema de los valores para mí no era tan importante cuando vivía en España, se lo digo honestamente. Había una dinámica de valores que uno la da por hecha. Es como la libertad, uno la da por hecha, hasta que la pierde. Y los valores es igual. Bueno, uno habla con los demás, bueno, tenemos valores idénticos, ¿verdad? Hasta que uno descubre que hay antivalores. No sé si lo que estoy diciendo es muy simple, pero yo lo descubrí hace 20 años, no se crean que lo había descubierto antes. Los antivalores reales, no el marco teórico de los antivalores, esos los lee uno en cualquier trabajo.
Y cuando uno ve antivalores, dice, da igual, tú no puedes construir aquí nada. Cuando tú con la persona que habla diseñas un perfil de fiscal o un perfil de juez, como se hace en estos países en las comisiones de postulación, o diseñas un perfil de candidato y no entiendes, porque no entiendes, que gente que ha robado, el presidente Portillo asesinó a 2 personas, que cumplió condena en Estados Unidos, asesinó a 2 personas en México. Y cuando vino a Guatemala, y lo votaron, el lema era Portillo macho, Berger gacho. Gacho es, ¿se entiende gacho? Gacho es como débil. Ese era el lema. Como había matado a 2, era el más macho de la situación. Y lo eligieron presidente. Y cuando le preguntaron a algunos periodistas, pero señor presidente, ¿usted mató a 1 en México? Dijo, no, a 1 no, maté a 2. Y por este país volvería a matar. Y salió presidente. Entonces, cuando el ciudadano no entiende que un criminal, o que un ladrón, o que, bueno, este tipo de barniz delincuencial que tienen muchos de nuestros políticos, no puede ser político, y tú tienes que discutir eso, tú estás en otro mundo. ¿Me explico? Tú estás en otro mundo. Esos valores éticos creo que es fundamental. Construir sobre los valores éticos de una sociedad, que es muy difícil, es muy etéreo. O si usted quiere, de persona, o sea, valores éticos, responsabilidad. Yo soy ciudadano responsable, hombre. No puedes votar a un delincuente. Cuando tú no entiendes eso, posiblemente porque el delincuente te va a dar algo, y evidentemente hay otros problemas como la supervivencia, el crimen, mucho antes, Maslow, mucho antes que la elección ética, pues evidentemente entramos en esta dinámica de países. Y el Estado de Derecho. Muy bien, pues yo cumplí con mi tiempo, así que ahora ustedes.